se oye bien, ¿no? Bueno, disculpad mi retraso, que no supe llegar bien, y luego agradecer a Carlos y a todos los que estáis detrás de este evento, porque es muy importante, no en mi nombre ya, en nombre de todos los inmigrantes, porque la situación es jodida, es muy jodida, y yo hablo con compatriotas, con otros amigos de otros sitios, y verdaderamente es difícil. Y tendría que explicar un poco el proyecto europeo. Voy a hablar yo creo que aquí hay mucha teoría, mucho análisis, que sí que es muy interesante, pero yo creo que lo mejor que podría aportar yo son experiencias de los propios inmigrantes. Podría contar también de mí más adelante si eso, pero tengo un amigo, Tarik, bosnio, esto nunca lo conté, y nos vimos la semana pasada, y este bosnio vino el año 92 con el conflicto de Bosnia. Las primeras familias, eran 4 familias que vinieron aquí a Barredos, y después él se trasladó a Candás y nos conocimos, y bueno, me contó un poco cómo fue aquello. Tenía familia en Bosnia, no sé si os acordáis del genocidio de Srebrenica, que este año cumple 20 años, que fue una de las matanzas más salvajes, donde se mató a más de 8.700 personas con la complicidad de Naciones Unidas, que estaban ahí presentes. Era un genocidio contra una etnia, ¿no? Contra una raza, una religión, y que fue permitido de aquella manera y que no se supo cómo fue. Bueno, pues este colega, hay algo de lo que se está empezando a hablar, y es un tipo de racismo institucional del que no se habla, que luego hay otro racismo, ¿no? El de la Guardia Civil, la policía o la gente, que no nos importa, pero sufre un tipo de acoso del que habló Snowden en su último libro, y es un acoso a inmigrantes o a sospechosos, que además él es de un perfil, bueno, totalmente occidentalizado, y le siguen escuchas, le demuestran de diferentes maneras de que saben lo que hace, dónde está y dónde fue. Y la primera vez que intentamos tomar medidas, que habló conmigo personalmente, porque a él esto no lo cuenta mucho, y yo lo que le digo es que es importante que lo cuente para él mismo. Y me acuerdo hace años, bastante años, le dije, tenemos que hablar con algún famoso. Y no sé si en aquellos años estaba Javier Boulud, que conocía el conflicto bosnio, que había estado allí, él era el que organizaba las exposiciones en la Semana Negra, y fuimos a contarle el caso. Dijimos que esto, os lo cuento así, parece que no tiene pruebas, pero por ejemplo, una de las demostraciones de que le estaban siguiendo era que, por ejemplo, le llamaba a un teléfono, un número privado, cogía la llamada y le reproducían una llamada que había tenido anteriormente, la conversación entera. Esto no solo le pasa a él, le pasa a muchos. Y eso, llegó ese momento que fuimos a Javier Boulud a contarle esto, y que se podía hablar con alguien del CNI o del gobierno, porque él ya estaba desesperado, porque esto es agotador. Esta persona no puedo entrar en su mente, pero tiene que estar agotadísimo, de que no puede salir, no puede relacionarse con gente de su etnia, no sabe por qué le persiguen. Y esto 20 años, y se estuvo planteando de volver a Bosnia. Me cuenta que allí la herida sigue abierta, que hay un conflicto muy vigente y que no sabe qué hacer. Y eso lo pasamos muchos inmigrantes. Ya no hablar de que te paren en un control de la Guardia Civil, como en mi caso, ya siguiendo con la rueda, pues claro, mucho en Oviedo, con el coche, había quedado con unos amigos, y en el semáforo aparece una lechera, se pone a mi izquierda y me hace así. Bueno, pues pongo los intermitentes, arriba un poco el coche y se bajan 7 tíos. Unos van por un lado y otros por el otro. Registran el coche, documentación, no sé qué, me lo tomo con calma, bueno, nada, quedé con unos amigos, mira, que bueno, intentas un poco normalidad, ¿no? Teléfono, ¿tienes? Tal, saco el teléfono, tal, no sé qué, no lo puede desbloquear, al final se lo desbloqueo, mira, sí, tal, funciona, tal. Ponme teclado y pone un código. Puso una numeración ahí que no entendía nada, intenté memorizarla, pero nada. Y le dio al teléfono, se apagó el teléfono y se encendió solo. Y ahí quedó la cosa. No supe más. Pero claro, llegué a casa y digo, esto tengo que explicarlo, y luego al final puse, oye, por si acaso, no sé lo que es, comentaron unos cuantos policías, amigos que tengo, era para ver si he robado o no, y demás. Bueno, y estas cosas nos pasan a los inmigrantes, aparte del racismo ya existente, que yo creo que lo que pasa también
es que nunca lo enfrentamos de aquella manera de que esta persona o yo, pues que soy moro, soy gitano, soy negro, lo que fuera, y soy de otra parte y tengo mis maneras de entender la vida o tengo mis costumbres o mi religión, porque eso lo respeta la Constitución y lo respetan los derechos humanos, que al margen de ser lo que somos, pues tenemos nuestra vida privada. En relación al proyecto europeo que llevo como coordinador de Juventud Invisible a nivel de España, pues es un proyecto que llevamos a nivel de toda Europa y que, bueno, en mayo vamos a hacer un encuentro de 15 coordinadores de diferentes países para seguir con hacer un macro proyecto a nivel de tal. El proyecto que persigue, pues de mano, conseguir unas experiencias de convivencia donde demostramos unos a otros de que es posible el diálogo entre culturas y no solo eso, sino que alimentamos un poco la tolerancia, ¿no? Y combatimos la intolerancia y el racismo que existe en diferentes países. Cuando por ejemplo, estuvimos en Berlín y una de las actividades estrella era visitar al barrio nazi Sonnenweide de Berlín. Y os juro que estando allí se respiraba que no éramos bienvenidos. O sea, los que éramos así con perfil de fuera, porque ahí se veía un perfil, unos rasgos que, bueno, que eran, pues eso, gente alta, fuerte, grande, rapada y o sea, y te lo hacían ver, A todo esto, cuando fuimos, la organización alemana nos advirtió de que era un barrio que tenía cierto peligro, que era para alemanes y que, bueno, que no estábamos obligados, que quería que fuera. Y fuimos, pero vigilados por la policía, que teníamos policía delante y detrás. Y de alguna manera esto luego en el papel o en el debate lo que intentamos demostrar aquí es que hay un racismo basado en la ideología, que es ese, hay otros racismos, y ahí demostramos, o sea, vimos con nuestros propios ojos ese tipo de discriminación basado en la ideología. Luego estuvimos, uno de los encuentros lo hicimos en Nápoles y fuimos a Scampia. Nápoles es una ciudad muy diversa, muy compleja, tiene gente de todas partes, vendedores ambulantes, hay de todo, parece una ciudad más bien del norte de África, a mí me recuerda mucho a ciudades del norte de África. Y ahí el problema, o sea, los crímenes que suceden y todo, son todos ligados a las mafias o a relaciones, no sé cómo llamarlo, podría ser relaciones corrompidas entre familias y entonces esa discriminación que vimos allí era basada en eso, en la corrupción. Pero lo más curioso de todo es que cuando llegamos al barrio ese Scampia no había inmigrantes, eran todos italianos, no solo italianos, los napolitanos están muy orgullosos de ser napolitanos y se ríen de los italianos. Había italianos ahí que a veces hablaban, se reían de ellos por cómo hablaban, ya que los entendían mejor que nosotros. Pero, y allí en el barrio Scampia era un barrio más de 8.000 personas, no me acuerdo la cantidad de gente en ese mismo barrio, pero que se veía en un parque a personas mayores, a niños, todos mezclados, luego gente drogándose en el mismo parque, y eran todos napolitanos de ahí. Por lo tanto, claro, el racismo tiene, digamos, diferentes causas, y lo peor de todo es que en todo esto que estamos intentando analizar las causas del racismo y demás, que sí que es necesario y es necesario combatirlo de frente a frente y ir al fondo de la cuestión, es que hablando de España, yo recuerdo, y es un hecho muy importante a destacar, que en 2008 aquí, cuando empezó la crisis, no era un boom inmobiliario, ni era que dijera eso en ese momento, igual es como si fuera que dijera la tierra redonda. No, en 2008 éramos los inmigrantes los culpables. No podíamos ir a un centro sanitario, no podíamos ir al hospital. La sanidad estaba saturada y era por culpa de los inmigrantes. Pero fue así lo vendían en los medios de comunicación, y esto nadie lo dice. Y siempre que sucede algo como lo que ha sucedido en París, los inmigrantes tenemos que quedarnos en casa y pensar bien por dónde vamos, porque lo vemos. Y como os digo, que sí que es cierto que nos tenemos que autoeducar las personas, nos tenemos que, de alguna manera, no sé cómo hacerlo, crear, es importante estos debates, porque además a los que pues, de alguna manera intentamos
mover esto o llegar al fondo de la cuestión, las comunidades, mi comunidad inmigrante, las otras comunidades que conozco, ellos de mano dicen que la sociedad es racista. Es racista porque lo ven cuando te para un policía, lo ven cuando van a arreglar algún papeleo a servicios sociales y lo ven en todas partes. Y es importante combatir eso, porque de alguna manera es que el racismo es algo igual, de alguna manera, digamos, en un proceso de tiempo natural se tiene que ir pues, aliviando, ¿no?, esta cuestión. Pero yo tengo personajes referentes que leí, que he escuchado, y es que además no es tan lejano, ¿no? Hechos que sucedieron en Estados Unidos para que se combatiera el racismo. Como a mí una figura muy importante, bueno, la más importante es Nelson Mandela, que aparte de que fue capaz de combatir el apartheid, fue capaz de perdonar a sus verdugos y dio un ejemplo al mundo que en política no se había visto, incluso en el continente africano. Pero Muhammad Ali, Cassius Clay, el boxeador, tiene muchas anécdotas de que pues a lo mejor pues, los negros no podían hablar en la tele o no podían tener un estatus, no sé. Recuerdo por ejemplo una entrevista que le hacen en la tele cuando él había ganado la medalla de oro en Roma en 1960 en los Juegos Olímpicos, y que él recordaba en la entrevista con la televisión americana que había ganado la medalla de oro y que tenía a su lado a un deportista de la URSS y al otro polaco, y que decía él, y estaba sonando el himno americano, él lo contaba con mucha gracia, estaba sonando el himno americano y que él había sentido que había derrotado al bloque comunista. Y claro, que estaba muy orgulloso de su país, de Estados Unidos, y que cuando llegó a Estados Unidos lo primero que hizo fue llegar a su casa, ponerse la medalla de oro y ir al centro de la ciudad donde no podían ir los negros y entrar en la cafetería más que tenía mejor vista, entrar allí, pedir un café con leche y un donut o no sé qué tal. Claro, cuando le dice eso al camarero, el camarero le dice, no puedo servir a negros. Y eso fue hace 50 años. O sea, y que, claro, lo normal es que, pues bueno, luego Muhammad Ali no quisiera ir a la mili, no quisiera ir a combatir con los vietnamitas, y que luego él cuenta, ¿pero qué me han hecho a mí eso? Si mi propio país me margina. O sea, y que luego bueno, él cuenta con gracia y dice, pues que yo le respondí que yo tampoco sirvo a blancos, y que se fue. Y bueno, yo creo que sí que es importante combatir, pero desde la cercanía y con personajes referentes, porque yo creo que hemos perdido ese contacto directo, o no hay manera de que exista ese contacto directo para que podamos combatir el racismo de una manera muy directa. A mí me ha parado muchísimas veces la Guardia Civil. Os digo detalles que diréis, yo a mi colega Tarek le cuento cosas, pero él dice no es lo mismo que me pasa a mí. Y yo una vez entrando por el garaje de mi casa, o sea, tengo una cuesta de como de unos 20 metros para entrar al garaje, me dan las luces por detrás, y era un coche que venía de atrás que no me había fijado, me dan las luces, y claro, digo, es que tengo la puerta abriendo, es que igual paso de ellos. Bueno, va, me da igual, paro, me bajo, y me dice el tipo, control rutinario, no sé qué me cuenta, milonga, documentación. ¿Te parece normal documentación a las 2 de la mañana entrando por la puerta de mi garaje? No, esto es una cosa, tal, no sé qué. Oye, que tengo a mis vecinos aquí delante, están durmiendo, es que, ¿te parece normal que te haga yo a ti eso? Ese tipo de cosas, y es inexplicable, Y nada, voy a contar otro, veo que os está gustando estos ejemplos. No hace mucho también venía a dar clases para abierto hasta el amanecer de árabe, y en una rotonda que se suelen poner ahí en Albandi, entre Gijón y Candás, me paran y me dice, bueno, me pide la documentación, no sé qué tal, bueno, ya me ve el perfil, claro, y dice, póngase ahí y tal. Muevo el coche un poco tal, con las luces de manera, y estoy ahí un rato, pasa el tiempo, saco el teléfono, después le miras al WhatsApp, lo otro, y tal, no sé qué, y en un momento dado también, con otro teléfono que tengo, me llega una llamada, la cojo, nada, voy para allá, tal, no sé qué, y lo dejo. Era la 1 de la mañana, y claro, pasaba media hora, y miro para los tíos, y estaban como pasando más gente, y claro, estarán comprobando mi DNI o lo que fuera. Le digo, oiga, llevo aquí media hora y está pasando gente aquí que, oye, que yo quiero ir a dormir, que sabes, que estoy cansado, que no tal.
No, te quedas allí. Pero yo, ¿por qué? A ver, si tengo que llamar a algún abogado, oye, dímelo, que llamo a un abogado y se acaba esta historia, no puede ser lo de siempre. No, mira, no sé qué, que además ya de tantas veces que me pararon, mira, es que yo trabajo como tú y vengo a trabajar y me voy a mi casa a dormir. Que entiendo que me digas que soy de un perfil peligroso, que soy chungo, que soy lo que quieras. Pero a ver, yo, vamos, me ofrezco, vamos, estoy dispuesto a que, eso, que me sacrifique yo media hora de mi tiempo y demás para que la ciudad sea sea más segura o lo que fuera, pero que siempre pasa lo mismo y que llevo aquí media hora y que no es normal. Claro, el tío va, habla con los colegas, no sé qué, vuelve y dice, bueno, ya vas a poder ir, pero te voy a poner una multa por hablar por teléfono. Y yo, ¿pero quién te va a creer que tengo la rotonda delante, que os veo 50 metros y que voy a llegar a hablarme por teléfono? Eso no te lo cree nadie. No sé qué, multas. Y al día siguiente vas a hablar con el abogado y el abogado te dice, tienes todas las de perder y no puedes hacer nada. Así que te comes la multa y te vas para casa. ¿Qué cosas de estas nos pasan?